venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por poder tener este tiempo de adoración y compartir la palabra. Yo entiendo que lo disfrutábamos mucho cuando estábamos en la comunión de todos los santos, ¿no? Es verdad. Pero hoy quiero hablar de algo más interno, quiero hablar de algo bien de adentro, bien de adentro. Voy a usar un pasaje que tal vez no es un pasaje muy simpático de las Escrituras, pero por alguna razón el Espíritu de Dios quiso que este pasaje esté aquí, en Primera de Reyes, en el capítulo 3:16. Siempre los 3:16 en la Biblia tienen alguna cosa fuerte, ¿no? para ministrar. Pero aquí en Primera de Reyes 3:16, donde este pasaje, de acuerdo a la teología, digamos, ¿no? de los que compilaron estas versiones de la Reina Valera que nosotros utilizamos, es para demostrar la sabiduría y la prosperidad del rey Salomón. Pero aquí hay algo mucho más profundo, que es lo que quiero compartir con ustedes, y es importante que lo leamos detenidamente en esta mañana y tengamos un tiempo de reflexión en esta palabra. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y una de ellas dijo: ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa, y aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ella dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, y ninguno de afuera estaba en la casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y hablaban delante del rey. El rey, Salomón, entonces dijo: esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto, y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, y fíjese que aquí, no sé en su versión, pero en la mía está entre paréntesis, dice: porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, porque sus entrañas, su carne, sus tripas se conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dadle a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: no, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Tremenda historia, tremenda historia. No podemos dejar de tener compasión por aquella mujer
si bien eran dos mujeres rameras, eran dos mujeres que de alguna manera el autor quiso destacar que no eran una familia normal, que no vivían, no habitaban en una casa normal, era una casa donde vivían dos rameras. Es importante que usted entienda en la Biblia que todos los tipos y antitipos que aparecen en el Antiguo Testamento están relacionados con cosas del Nuevo Testamento. Y en general, yo diría casi siempre, cuando aparece algún varón destacado, algún hombre al cual el Señor lo bendice con su espíritu, sea este Abraham, o sea Moisés, o sea David, o sea Salomón, representan mayormente a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Salomón, que significa hombre de paz, se identifica con nuestro Señor Jesucristo en cuanto a Él es conocido como el príncipe de paz. Porque es el que vino a traer paz entre nosotros y el Padre, divididos como estaba la humanidad a causa del pecado, nos hizo la paz, nos reconcilió con el Padre Dios, pero también es el que trajo paz a los hombres. Paz a los hombres fue lo que anunciaron los ángeles ante el nacimiento de Jesús. Paz y buena voluntad. El nacimiento de Jesús traía gloria a Dios en las alturas y en la tierra, y no es un villancico, es lo que dice el Evangelio de Lucas, que anunciaban los ángeles un protoevangelio, digamos, angélico de la figura de Jesucristo ahí. Gloria a Dios en las alturas, porque Cristo vino a la tierra para manifestar la gloria de Dios, pero también vino a la tierra para traer a la tierra la paz y la buena voluntad de Dios para con los hombres, ¿no? La paz y la buena voluntad, el buen deseo de parte de Dios de que la humanidad se reconcilie con Él. Y a este hombre de paz, Salomón, le traen dos mujeres. Las mujeres en la iglesia, en la Biblia, siempre representan la iglesia. En este caso, representan dos mujeres que no estaban en orden, que no tenían una vida conforme al precepto o a la voluntad de Dios, mujeres que vendían su cuerpo, que se habían vendido. Y no sabemos si de alguna manera ese hijo que ellas tenían era el fruto de una relación previa. Aparentemente no, porque una tenía un niño de 3 días y la otra tenía un niño de unos pocos días. Así que estaban en ejercicio de su profesión, pero había de alguna manera en ellas un sentido de identificación, aunque tal vez esos hijos no habían nacido de la manera correcta, de la manera que Dios desearía que nazcan los hijos en una familia, en la contención de una familia, habían engendrado. Y siempre representan las mujeres a la iglesia del Señor. En el libro del profeta Oseas, justamente Dios hace una alegoría respecto de una mujer ramera, ¿no?, casada con el profeta Oseas, la cual le da a Oseas hijos. Es una alegoría también a la iglesia que se prostituye, a la iglesia que se vende, aquella que ha seguido el ritmo del mundo y el ritmo de las naciones. Se la conoce al final de los tiempos en el libro del Apocalipsis como la gran ramera, como la Babilonia, la que está ebria de la sangre de los mártires, como una iglesia que se ha prostituido, al punto tal de que el apóstol Juan, cuando la ve, cuando identifica quién es, al que no le está permitido decir claramente quién es, pero se maravilla, ¿no? Se angustia en gran manera porque no esperaba bajo ningún punto de vista que esa gran ramera que está representada alegóricamente en el libro de Apocalipsis fuera quien él luego supo quién era. Pero bueno,
sabemos por el libro de Oseas y sabemos por la palabra de Dios que la mujer siempre representa la iglesia, la esposa del Señor, la que no siempre ha sido fiel, sino que el Señor ha hecho un proceso de redención y de purificación para presentársela a sí mismo, sin manchas, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante, pero que tiene la tendencia a venderse por alguna oferta, por alguna cuestión de este mundo. Triste es decirlo, pero es una realidad. Y aquí vemos que las dos mujeres habían dado a luz un hijo, y al dormirse una de ellas, el peligro de dormirse, se durmió encima de la criatura y lo ahogó. Pero inmediatamente, sin reconocer su error, o no haciéndose cargo de que había asfixiado, de que por causa de ella el oxígeno, el aliento de vida, el espíritu se había muerto, se había apagado, su hijo no tuvo aliento de vida, no había espíritu en su nariz para mantenerlo vivo. La falta de espíritu, del neuma, del oxígeno de Dios, dejó a su hijo sin vida. Enseguida quiso que el muerto fuera ajeno. Quiso enajenar su descuido, su ignorancia tal vez. Desconozco el cansancio que esta mujer podría llegar a tener por su profesión. Pero es muy triste y es una actitud muy mala cuando algo a lo que amamos se muere, cuando algo que amamos y que durante un tiempo hemos sentido nuestro y lo perdemos. Querer que los muertos sean ajenos, querer que sean otros los que sufran la pérdida que nosotros hemos descuidado. Tal vez un ministerio, tal vez una profesión, tal vez una familia, tal vez algo que en algún momento estuvo en tu corazón y lo sentiste propio, pero tu descuido, pero nuestra negligencia no lo mantuvo en el espíritu, no lo mantuvo bajo esa presencia de Dios, bajo ese espíritu de Dios que es el aliento de vida que nos mantiene vivos, y se muere. Como dice la palabra de Dios a la iglesia que está en Esmirna, la que dice tener nombre de que está viva, pero que está muerta. Tiene un nombre, sí, pero no hay espíritu ahí. No hay oxígeno para respirar de Dios, no hay aliento del cielo. Pero la peor actitud posible es intentar robarle el hijo vivo, aquel que sí tiene el espíritu, aquel que sí ha respirado el aliento, y pasarle el muerto a la otra. No porque la otra mujer sea mejor, no porque una iglesia sea mejor que la otra. Tal vez las dos aquí representadas forman la iglesia o parte de la iglesia que se han vendido bajo distintas circunstancias. Pero esto viene a la presencia del Rey, viene a la presencia de Jesús y escucha argumentos y escucha que una dice una cosa y que el otro dice otra cosa. Y realmente la iglesia también hoy se presenta delante del Señor con acusaciones y argumentos. Unos acusan a uno de una cosa, otro de otro. Se presentan delante del Señor como fiscales del reino de Dios, sin ánimo de reconciliación, sin tener compasión el uno del otro. Una actitud muy mala, muy mala, muy mala. Pero aquí vemos que una de las dos mujeres tiene una actitud diferente. No digo que sea mejor que la otra, sino que hubo algo que ella no podía controlar,
que era ese amor entrañable que se manifestó cuando el rey Salomón, pícaramente, o sea, de una manera, no era que lo iba a hacer, sino simplemente quiso probar los corazones de estas mujeres. Y muchas veces el Señor prueba nuestro corazón poniendo delante de nosotros una tentación. O sea, no la pone el Señor, pero permite que eso ocurra. Una alternativa para que se manifieste lo que hay en nuestro corazón. Una circunstancia crítica, una crisis, una situación que jamás hubiéramos deseado tener, pero que sirve al propósito de que se manifieste si en nuestro corazón hay amor o hay egoísmo, que son las dos grandes posiciones en las cuales encontramos a la gente, aún en la iglesia del Señor. El que ama al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza, y ama a su prójimo como a sí mismo, ha cumplido toda la ley. Pero hay personas que se permiten odiar y se permiten culpar a los demás de su negligencia o de las cosas que ha perdido o de las cosas en las cuales se siente que ha fracasado, que ha muerto su esperanza, que ha muerto aquello que amaban, ese hijo que nació de su vientre en este caso, que puede ser una profesión, un ministerio, un noviazgo con proyecto, con perspectiva de matrimonio, una amistad que surgió tal vez dentro del cuerpo de Cristo y que se descuidó y se ahogó por falta de espíritu y murió. Porque todo lo que tiene el Espíritu de Dios está vivo, pero aquello que carece del aliento del cielo, aunque parezca que está vivo, está muerto. Y entonces, ante la posibilidad de dividirlo, una de las dos dijo, está bien, dividámoslo. Total, para aquel que lo ha perdido, para aquel que su esperanza está muerta, no importa si está en una parte o en dos. No le importa dividir, no se le mueven sus entrañas, pero para aquel que realmente ama, entrañablemente, de corazón, de tripas, desde los riñones, siempre preferirá perder antes que dividir. Y esa es la razón por la que muchas veces en la iglesia del Señor preferimos perder algunas discusiones. Preferimos que la última palabra la tenga otro, con tal de no dividir, con tal de ver si hay alguna posibilidad de que las entrañas se despierten por ese amor que tenemos, por aquello que ha sido objeto de nuestra esperanza, aquello que le hemos puesto en nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro esfuerzo. Puede ser algo, un matrimonio, y de repente una de las partes del matrimonio prefiere dividir, pero otro dentro del mismo matrimonio dice, no, prefiero perder la discusión, prefiero perder alguna cosa material, prefiero perder alguna cosa que a mí me hacía bien con tal de no dividir, con tal de que esta familia no se divida. Una amistad. Tal vez sos amigo de una persona y en tu corazón todavía hay amor en su corazón, pero el amor de la otra persona ya ha muerto por falta de espiritualidad, por falta del aliento de Dios, porque no está fundado en la palabra y en el Espíritu de Dios, y es un aliento carnal, es algo que surge tal vez de la conveniencia. Esa relación estuvo basada no en el Espíritu, sino que
Por tu parte tal vez sí, pero por parte de la otra persona era porque tenía alguna ventaja, y cuando esa ventaja murió, cuando eso desapareció, cuando ya no pudo obtener y ya quería lo tuyo, porque no se conformó con haber matado lo suyo, con haber perdido lo suyo, sino que también desea que pierdas lo tuyo. Así es la naturaleza humana, de horrible. Siempre nuestras entrañas deberían prenderse en alerta y decir, prefiero perder antes que dividir. Pero aquellas personas que causan divisiones, lamentablemente han perdido ese aliento del Espíritu de Dios. Y el origen es haberse dormido. Por eso es un grave peligro quedarse dormido cuando hay una vida que cuidar. Y en la iglesia del Señor, nosotros somos responsables los unos de los otros de cuidarnos, de llevar las cargas, y no podemos dormirnos en los laureles, en algún caso, dormidos en la gloria pasada, en lo que hice hace unos años atrás, en todo lo que... o dormirnos en un agotamiento de hacer un montón de actividades que no tienen fruto, que no tienen vida, que solamente son para el egoísmo y la satisfacción personal, y nos agota y nos roba de energía para poder nosotros estar al cuidado de aquel cuerpo de Cristo que está naciendo en nosotros, que es la iglesia del Señor, o esa familia, o esa profesión, o esa amistad, o ese matrimonio, o ese proyecto. Nos agotamos y nos dormimos, y es muy peligroso dormirse. El mundo está dormido. Está dormido por falta de aliento, está dormido porque está agotado de tanta actividad y activismo y distracción. La búsqueda sin final de una mejora económica, de una prosperidad, de tener algo más, si no tiene los recursos y lo anhela y corriendo detrás de el progreso, o tal vez corriendo detrás de una posición, porque les encanta tener una posición, les encanta tener una tarjeta o un título, o les encanta tener un nombre que la gente diga antes de su nombre propio. Un título universitario que a veces se ostenta como un título de nobleza, una posición. El apóstol Pablo nos advierte en la carta primera Tesalonicenses acerca de que la venida del Señor está cerca, y él dice, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos, que significa estemos atentos y seamos sobrios, porque a veces también el sueño viene de una borrachera, viene de haber bebido más de la cuenta, es decir, eso también, el darse un placer continuo, el satisfacer algún vicio, puede generar ese sueño peligroso que termina haciéndonos descuidar nuestra esperanza. Jesús, hablando con los discípulos la noche que Él fue entregado, Él los vio que estaban muy tristes. Él les había anunciado que lo iban a entregar y que esa tal vez iba a ser la última noche. Les dio a comer su cuerpo simbólicamente, como la cena del Señor que vamos a tomar hoy. Después de tomar la cena, Él les dijo, no se duerman. Después de participar de la Pascua, no entren en esa depresión, no entren en esa tristeza. Oh, terminó la reunión y ahora, ¡pum!, ahora mi espiritualidad decae.
y le pidió que velaran con él en oración, que se juntaran con él en intercesión, que colaboraran con él para enfrentar espiritualmente la prueba que vendría. Fortalecidos tal vez por haber participado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sin embargo, a causa de la tristeza, ellos se durmieron. Y Jesús le dijo en Mateo 26, verso 40, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en la tentación. El espíritu, el neuma de Dios, el aliento de Dios, está dispuesto, está disponible, está al alcance, está cerca, pero la carne es débil. ¿Cómo vas a vivir las horas que siguen a esta participación del cuerpo y de la sangre del Señor? Estando alerta y despierto para no caer en la tentación que vendrá durante esta semana, durante estos días, o total, hemos cumplido religiosamente con un ritual y ahora nos podemos dormir. No sea que te duermas sobre tu esperanza y se le agote el espíritu y deje de respirar. Tenemos que estar despiertos porque es un tiempo de cosecha, es un tiempo donde las almas, los campos, están listos para la siega, dijo Jesús. Es el momento de predicar el Evangelio, de dar testimonio de Cristo. Es el momento de levantar la cosecha del Señor antes que Cristo venga. En Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 5, dice, el que recoge en el verano es un hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. Cuando hay trabajo para hacer, cuando hay personas a las cuales hay que darle testimonio de Cristo, cuando estamos toda la semana de alguna u otra manera teniendo un tiempo virtual de predicación de la palabra, es el tiempo de invitar a las personas a participar del mensaje de la palabra de Dios, de escuchar el Evangelio del Señor y que ese ministerio y ese don y esa gracia y esa sabiduría de Dios que Dios quiere poner en tu vida, porque el que gana almas, ese es sabio, dice también el libro de Proverbios. No te avergüences del Evangelio. El que se duerme en el tiempo de cosecha, ese dijo que avergüenza. Fíjense cuál es el estado espiritual real de la iglesia del Señor. La perfecta relación de la iglesia del Señor, Salomón la describe en el libro Cantar de los Cantares. Es una relación de comunión, de intimidad, de compartir el amor. Y el libro de Cantar de los Cantares dice en el capítulo 5, en el verso 2, que aún dormidos estamos despiertos. Aún dormidos no perdemos el control de nuestra identidad. Hay personas que le dejan también al sueño romper todos los códigos. Sin embargo, aquel que es consciente de su naturaleza de hijo de Dios, de su nueva naturaleza espiritual, de su fe en el Señor, puede aún tomar control de su propio sueño, de sus propios pensamientos, de las meditaciones de su corazón, aún orando antes de irse a dormir, para que sea el Señor el que nos hable por los sueños, como le hablaba a José, como le habló al otro José, padre de nuestro Señor Jesús, tutor de nuestro Señor Jesucristo. Yo dormía, pero mi corazón velaba, estaba atento. ¿Para qué? Para escuchar la voz de mi amado que llama. Ábreme, porque Él puede venir como ladrón en la noche. En cualquier momento viene el Señor a buscarnos. Y Él dice,
Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él se refiere a la iglesia del Señor, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de la gota de la noche. Él viene en cualquier momento. Esto es un poema, pero significa que de ninguna manera tenemos permiso para dormirnos del todo. Leí un estudio ayer, interesante, en una publicación en internet de una universidad, que se ha hecho un estudio que a los cristianos, a los creyentes cristianos, le cuesta mucho más dormir que a la persona atea, a la persona del mundo. Interesante. Hay algo en nosotros que no nos permite dormir del todo, es el Espíritu de Dios. Dormimos, descansa el cuerpo descansa, pero nuestro corazón está despierto, está velando, está anhelando y esperando la venida de nuestro Señor. Despierto porque el Espíritu del Señor, el aliento de vida en nosotros, mantiene nuestra esencia, la esencia de nuestro ser, despierta, velando, atenta a que la trompeta va a sonar, a que Cristo va a venir, a que la iglesia del Señor va a ser arrebatada y que no hay tiempo para perder si no usamos el tiempo para manifestar el amor de Dios con nuestro prójimo y con nuestro propio Señor. Por eso en Romanos capítulo 13, verso 11 dice, y esto, dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, sabiendo el tiempo que estamos viviendo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es un tiempo de estar despierto para que no nos cambien el bebé. Es un tiempo de estar despierto para que no muera nuestra esperanza o para que no nos la cambien por una esperanza muerta. Es tiempo para presentarnos delante del Señor, clamando desde las entrañas. Prefiero que viva antes que se divida. Prefiero que viva. Es un tiempo de clamor, de oración, de comunión, de mantenernos respetuosamente despiertos delante del Señor, velando. En Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si no estás teniendo luz y revelación, si no estás teniendo conocimiento, es porque tal vez te has dormido. Te has dormido sobre la gloria pasada, te has dormido en la hiperactividad sin fruto, te has dormido embriagado de tus propios placeres o tus vicios, que tal vez no le llamás vicios porque total, ¿qué es un poquito, de esto y de lo otro? Pero hay una necesidad en Cristo. Hay una necesidad en Cristo. Y una de las causas más profundas y más peligrosas que tenemos hoy está aquí en Primera de los Corintios, en el capítulo 11, dice, de manera que cualquiera que comiera de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, no a los demás, sino a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa. Pruébese a sí mismo. ¿Hay amor en sus entrañas por la iglesia del Señor? Porque Jesucristo se ha formado en las familias.
en nuestra nación argentina, en esta ciudad, pruébese a sí mismo, como Salomón puso a prueba a estas mujeres. ¿No te importa que la iglesia se divida? ¿No te importa que las familias se separen? ¿No te importa que la gente pierda sus sueños y sus esperanzas, sus profesiones, sus trabajos? ¿No te importa que todo lo que es nacido de Dios no permanezca? ¿No te importa que haya muchos hermanos a los cuales les está faltando el aliento de vida y el Espíritu de Dios en su nariz? Pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin tener la inteligencia, sin entender el cuerpo del Señor que es la iglesia, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos, dice en el verso 30, y muchos duermen. Y muchos duermen. Pero el Señor Jesús es la resurrección y la vida. Cuando le dijeron a Jairo que su hija estaba muerta, ahí usted lo va a leer en Mateo 9:24, Mateo capítulo 9, verso 24. La niña está muerta, también representa a la iglesia. Tanto la mujer que tenía el flujo de sangre y se desangraba, tenía el mismo tiempo de enfermedad que los años de vida que tenía la niña, la hija de Jairo. No es coincidencia, es una enseñanza. Tal vez hay una parte de la iglesia que se desangra, que se ha gastado todo su esfuerzo en los médicos y fue acá y fue allá y va a todas las campañas y va todo y se escucha todos los mensajes y se lee todos los libros y se lo gastó todo, pero no ha tocado el manto del Señor todavía, que es lo que le va a restaurar la salud. O tal vez la niña, la iglesia del Señor, rodeada de escépticos, de personas que dicen, no tiene más esperanza, está muerta. El Señor Jesús dice, no está muerta, está dormida. Yo voy a ir a despertarla. Aun cuando su amigo Lázaro estaba muerto, él consideró, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a ir a despertarlo. Y este es un tiempo de levantarse del sueño, como hemos leído, de despertar de una vez, de tantos sueños que nos tiene distraído, o un vicio que nos tiene consumidos, o una actividad absolutamente irrelevante y sin fruto que nos tiene agotados, la falta del aliento de vida, del aliento sobre la nariz, que el enemigo quiere quitarnos ahogándonos. Correr el riesgo de que nos roben lo nuestro y nos den una esperanza muerta. Qué triste me pone cuando algunos hermanos cambian una esperanza viva por una esperanza muerta, por no haberse presentado delante del Señor a solucionar el problema. Pero estamos en la presencia del Señor, el cuerpo de Cristo, y es el tiempo de despertar. Es el tiempo de participar activamente del cuerpo y la sangre del Señor, porque Él resucitó de los muertos y viene pronto. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios, donde hemos leído, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, lo partió,
habiendo dado gracias primero, y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Él ya fue molido por nuestras rebeliones, pero nuestra iglesia, nuestra participación en el cuerpo de Cristo es para unirlo, para que la gloria del Señor esté en nosotros y seamos uno, así como Él y el Padre son uno, y mantengamos viva nuestra esperanza y nos mantengamos atentos y despiertos, velando, aún dormidos, como dice Cantar de los Cantares, mi corazón velaba. He aquí, mi amado viene. Cristo viene, hermano. Es tiempo de levantarse del sueño, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Sé que muchos en este tiempo de pandemia y de aislamiento y de distanciamiento le han dado lugar al sueño, le han dado lugar al cansancio, y algunos están muy cansados de toda esta situación. No te duermas por falta de discernimiento del cuerpo de Cristo, que no es un lugar, que no es una simple reunión, que es necesaria, sí, pero que no es lo más importante en esencia. Y cuando participemos del cuerpo del Señor, lo hagamos orando los unos por los otros, anhelando desde nuestras entrañas que ese Cristo Jesús, la iglesia que está siendo engendrada en nosotros, se mantenga viva en el aliento de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, perdona si nos hemos ofendido los unos a los otros, si se ha despertado entre nosotros envidia o celos, o si nos hemos distraído por seguir ciertos placeres o actividades que no son las que a ti te agradan, Señor, o las que son el centro, la esencia de nuestro ser. Y de nuestras entrañas te decimos hoy, haz nacer en nosotros esa iglesia poderosa, sin mancha, sin arrugas, sin ninguna cosa semejante, que se levante para predicar el Evangelio, para dar testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesús, a todos aquellos que me hayan ofendido y aquellos que tal vez todavía siento alguna irritación en mi corazón cuando recuerdo lo que me hicieron, los perdono ahora en el nombre de Jesús. Los perdono ahora en tu palabra, los perdono ahora en la fe de que tú los has perdonado. Y yo, de acuerdo contigo, también los perdono. No hago reclamo alguno de nada. Que Dios los bendiga, los prospere, les dé salud, les dé paz, en el nombre de Jesús. Y en la libertad de haber confesado pecado delante de tu presencia y arrepentirme y haber perdonado de corazón aquellos sobre los cuales tal vez tenía algún derecho, pero lo renuncio en el nombre de Jesús. Participo, Señor, en santidad de tu cuerpo. Participo, Señor, de este símbolo, de este emblema que es el pan, en el nombre de Jesús. Después de haber cenado, tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, haced esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, en el nombre de Jesús, esta copa que representa la sangre del nuevo pacto, la copa del nuevo pacto en tu sangre. Esta es la copa del nuevo pacto en tu sangre, de la cual pueden beber todos. Todos pueden beber de este sacrificio, de este dolor que tú sufriste por nosotros, que derramaste tu sangre, derramaste tu vida para nuestra salvación.
Y en el nombre de Jesús te damos gracias por hacernos partícipes de esta sangre que marcó la diferencia. Tu sangre, tu palabra, tu espíritu son los que nos dan aliento, son los que nos dan la fuerza para seguir adelante en un mundo que todavía no te comprende y que te rechaza y que quisiera que estuvieras muerto porque no reconocen que tú vives, que te levantaste y que estás sentado a la diestra del Padre sobre todo principado, sobre toda potestad y sobre todo nombre que se nombra en este mundo y en el venidero. Y eres la cabeza de la iglesia, la cual es tu cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y que contigo nos hemos sentado en los lugares celestiales, hasta que todos nuestros enemigos se han puesto por estrado debajo de nuestros pies. Esta sangre hace la diferencia y en esta sangre quiero ser identificado como el pueblo de Israel que marcó los dinteles de la puerta con la sangre del Cordero. Hoy nuestra casa espiritual, la iglesia del Señor, está marcada por esta sangre. El destructor seguirá de largo, salteará nuestra morada, porque la sangre nos ha distinguido. Te damos gracias, Señor, y participamos con gratitud de esta copa en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria. Bendigo cada familia. Oh Rey de Gloria, que esta palabra sea como un toque de clarín, Señor, como un llamado de atención para que se despierten. Una iglesia poderosa, un ejército poderoso para predicar tu palabra sin avergonzarse del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bendigo cada niño, cada joven, cada anciano, cada familia, cada soltero, cada soltera y cada matrimonio en el nombre de Jesús. Cúbrelo, Señor, y bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Cada hombre, cada mujer, cada uno, Señor, que se acerca a ti con un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, lo bendigo en esta hora. Y que podamos velar, Padre Santo, mantenernos despiertos hasta que tú vengas, para que ese día no nos tome por sorpresa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias, Padre. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros.
avergonzaré de esperar en ti.